Muy bien, vamos a repasar el primer paso. Los materiales. Plumones, hojas, lapiceros, plumones delgados, etc. Paso número 2. Tener en la mano las características del texto instructivo, el cuadro que hemos rellenado hace un momento. Y el collage consumimos y conservamos alimentos tradicionales en familia. Esta actividad lo desarrollaste el día número 3. Recuerda que lo vayas a pegar. Es un collage donde se han agrupado imágenes que ya habían sufrido un proceso de deshidratación o habían sido secados, etc. Entonces necesitamos dos cosas en este momento: las características del texto y el collage de nuestra actividad del día número 3. Siguiente paso. Vamos a invitar a nuestros familiares a participar en la planificación y reflexión respondiendo algunas preguntas. ¿De acuerdo? Número 1. ¿Qué ingredientes o materiales se va a considerar en el texto instructivo? Entonces, para ello, yo debo elegir de mi collage, debo elegir cuál de todos voy a querer explicar en mi texto instructivo. Por ejemplo, pude haber elegido la imagen de las plantas medicinales. Entonces, para hacer el secado, ¿qué ingredientes voy a necesitar? ¿O qué materiales? Entonces, voy enumerando la lista de materiales en esta parte. Siguiente pregunta. ¿De qué trata el texto instructivo? Del secado de las plantas. Entonces ya voy poniendo el título. El título será cómo secar el eucalipto o cómo secar la muña o cómo secar la manzanilla, etc. Tú eliges el título y ya lo pones. Número 3. ¿Para qué lo vamos a escribir? ¿Cuál es nuestra finalidad? Lo vamos a escribir para que nuestros familiares se enteren y lo puedan utilizar en su vida diaria. Lo vamos a escribir para compartir en las redes sociales y que la gente pueda practicar y pueda integrar esta acción en su vida diaria. ¿Cuál es la finalidad de nuestro texto? Vamos a explicar el procedimiento. ¿Cuál es la finalidad? En ese sentido, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué procedimiento se debe indicar en el texto? Entonces, aquí vas a hacer la lista de procedimientos, por ejemplo, de lavar primero, cortar, deshojar, etc. ¿De acuerdo? Separar por manojos, amarrar, colgar. ¿Cuáles son las acciones o procedimientos que debe indicar el texto? Muy bien, ahora tenemos unos ejemplos concretos que he escogido de sus trabajos de manera al azar. De ambos grupos, recuerden, hemos escogido ese trabajo de ambos grupos. El collage se titula Consumimos y conservamos alimentos tradicionales en familia. Entonces, estos son 3 productos de diferentes niños. Lo que tenemos que hacer es identificar con cuál de todos voy a realizar el texto instructivo, con cuál de ellos. Por ejemplo, aquí ha puesto cerdo y cecina. Se convierte la cecina a partir de una salazón y una exposición al sol. Entonces, la niña pondrá todos los procedimientos antes mencionados de acuerdo al cerdo, a la obtención de la cecina. Entonces, va a poner qué ingredientes o materiales se va a considerar en el texto. Los materiales que tengo que utilizar para hacer la cecina. ¿De qué trata el texto? De obtener cecina de la carne del cerdo. Este puede ser nuestro título, por ejemplo. ¿Para qué lo vamos a escribir? Ese es el objetivo del texto. ¿Cuál es tu finalidad? Que las personas puedan
desarrollar el proceso para obtener cecina. ¿Qué procedimiento se debe indicar en el texto? Lavar la carne, cortar la carne. ¿Qué procedimiento se va a tener que realizar? Lo mismo, por ejemplo, con este otro trabajo puede ser. Acá nos menciona una lista de procedimientos de cómo conservar el alimento. Entonces el niño elegirá uno de esos procedimientos y va a explicar cómo se desarrolla. Puede elegir, aquí estamos viendo, a ver, no se nota muy bien. Muy bien, nos está explicando la deshidratación, por ejemplo, de las frutas. Entonces, ¿cómo se realiza este proceso de deshidratación? Con la manzana, por ejemplo. Entonces me tiene que explicar qué materiales tengo que tener, qué ingredientes o materiales tengo que realizar para hacer la deshidratación de la manzana, de qué va a tratar el texto instructivo de la deshidratación de manzana, para qué lo vamos a hacer, qué procedimiento se debe indicar en el texto instructivo. Lavar la manzana, picar la manzana en rodajas, etc. Recuerda, el texto instructivo debe ser lo más claro posible. Debemos saber brindar indicaciones, qué hacer antes, qué hacer después, qué hacer luego. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo que se parece al que hemos dado al inicio. Y utilizando nuestro collage, entonces vamos a identificar qué tema o de qué alimento vamos a realizar nuestro texto instructivo. Necesito que ya lo hayas identificado en este momento. Si necesitas ayuda y más tiempo, puedes poner pausa este video, no hay ningún problema. Ahora sí, con todos los recursos ya a la mano, es hora de ir manos a la obra. Ya cuentas con las ideas importantes para escribir el texto, nos dice el título. Entonces, eso quiere decir que hasta el momento ya debemos estar listos y preparados con todos los materiales necesarios para escribir el texto. ¿Qué debemos tener en consideración? Las ideas de planificación. Entonces, todas las preguntas que yo he respondido con mi familia ya las tengo a un lado y las tengo escritas y respondidas ya después de haber elegido nuestro tema del cual vamos a redactar. ¿Qué más? Las características del texto instructivo, los cuadros que hemos rellenado de los textos anteriormente elegidos. El tema del texto deberá tratar sobre cómo procesar un alimento, secado o deshidratado. Listo, de nuestro collage ya lo tenemos. Número 4. Utilizar ilustraciones para comunicar mejor las ideas. Las ilustraciones ya las tenemos en nuestro collage. Entonces ya tenemos la imagen que vamos a pegar o vamos a dibujar en nuestro nuevo texto instructivo. Ya tenemos nuestros 4 elementos en la mesa y a la mano. Ahora vamos a ver qué paso sigue. Escribimos y revisamos nuestro texto. Para llegar a este proceso, debemos haber terminado ya nuestro texto instructivo. Considerando todos estos elementos, ya debemos haber escrito el título, cuál es el título, cuáles serán los ingredientes, cuáles serán los procedimientos, cuáles serán nuestros tips o recomendaciones extra. Entonces ya es momento de escribir. Ahora sí, vamos a revisar y releer nuestro texto. Vamos a darle un visto bueno a las cosas que ya hemos realizado en nuestro texto. Número 1. ¿Cumple con las características del texto instructivo? Entonces nos remitimos a nuestro cuadro de características
y vemos cuáles son las partes, le ponemos visto bueno a cada uno. Y si en conjunto cumplen con las características del texto instructivo, le ponemos un check, un visto bueno. Listo. Continuamos entonces. Las ilustraciones completan las ideas del texto. Las ilustraciones o los dibujos que he empleado en el texto instructivo ayudan a comprender mejor las ideas del texto. Si ya los he considerado, les ponemos un visto bueno. Trata de cómo procesar secado o deshidratado de un alimento. Efectivamente, si en caso ya hemos identificado de parte de nuestro collage, ya tenemos el tema resuelto. Le ponemos un check. Mayúsculas, las tildes, las mayúsculas y los signos de puntuación son usados correctamente. Reviso. Leo el texto. Identifico en qué lugares deben ir las mayúsculas. Al inicio de la oración, después de un punto, al inicio de un párrafo, después de un punto seguido, después de un punto aparte. Entonces identifico las mayúsculas. Las tildes. Eso lo podemos hacer con ayuda de un diccionario o de mamá o papá. Los signos de puntuación. Al final los puntos, al final de explicar una idea. Si quiero enumerar, por ejemplo, lava, corta y cuelga, tengo que poner una coma entre lava y corta, coma y cuelga. Entonces, cuando yo enumero varios elementos o varios procesos, tengo que utilizar comas. Entonces, si es que lo hemos considerado y ya lo hemos revisado en nuestro texto, le ponemos un visto bueno. Ahora sí, aquí ya cuentas con tu texto instructivo. Ahora vamos a trabajar en familia. Vas a convocar a una reunión familiar y lo vas a compartir tu texto escrito. Y van a reflexionar sobre lo que has hecho, cuáles son la importancia del conocimiento de conocimientos ancestrales o tradicionales para mejorar nuestra salud. Recuerda que esos procedimientos del secado y el deshidratado no son actuales, sino lo hemos aprendido desde nuestros conocimientos ancestrales, desde nuestros pasados. Les vas a presentar el texto y les vas a leer en voz alta. Ello nos permitirá ver si nuestras indicaciones están claras. Luego van a dialogar sobre la importancia de dar a conocer a tus amigos, familiares y a la comunidad o barrio lo que has aprendido. ¿Por qué es importante lo que has realizado? Mientras yo estaba leyendo sus trabajos en el collage y en las recomendaciones que brindaban en los trabajos anteriores, yo también fui aprendiendo de cómo realizar, por ejemplo, de cómo puedo ser útil el eucalipto, de cómo puedo utilizar la manzanilla. Son conocimientos que tal vez no los había profundizado anteriormente con mi familia, pero gracias a ustedes he aprendido cómo puedo integrar estos conocimientos también a mi vida privada, a mi vida personal. Entonces, ahora con los nuevos procedimientos que vas a realizar en tu texto instructivo, sin duda, muchas personas también van a poder utilizarlos. Finalmente, publica tu receta con el apoyo de tu familia utilizando medios disponibles y apropiados en el momento actual, es decir, no es necesario salir a las calles, sino podemos utilizar las redes sociales. Y reflexionamos sobre estas 3 preguntas. ¿Cómo te sentiste al trabajar con tu familia para escribir tu texto? ¿Por qué? ¿Qué dificultades tuviste al escribir el texto? ¿Y cómo lo superaste? Y eso sería todo del día de hoy. Hemos terminado el trabajo, chicos. Felicitaciones, he recibido sus trabajos, estuvieron muy buenos. Recuerden presentar todas las tareas completas. Recuerden explicar sus respuestas un poco más utilizando sus conocimientos.
Y eso sería todo hasta el día de hoy. Buen fin de semana y